¿Te has planteado alguna vez por qué Jesús permaneció 40 días en el desierto antes de iniciar su misión pública? ¿O por qué tantos místicos cristianos desde San Juan de la Cruz hasta Santa Teresa de Ávila relataban cambios internos que hoy la neurociencia puede identificar con enorme precisión? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que estoy a punto de contarte no solo renovará tu manera de entender la fe, sino que también te revelará, con base científica, cómo Dios estructuró tu mente para enfrentar cualquier dificultad, sanar tus heridas y encaminarte hacia un propósito que quizá aún no imaginas. Hace 3 años conocí a Roberto, un empresario de 47 años que había perdido absolutamente todo. Su empresa quebró, su esposa lo abandonó, llevándose a sus hijos, y los médicos le diagnosticaron una depresión severa que, según ellos, requeriría medicación de por vida. Roberto me confesó algo que me estremeció. Doctor, he perdido la fe en todo, incluso en Dios. Mi cerebro está roto, mi vida está destruida y no veo salida. Lo que pasó después con Roberto no solo desafió todo pronóstico médico, sino que demostró algo extraordinario que los neurocientíficos están comenzando a comprender. Existe un código divino, literalmente inscrito en las redes neuronales de tu cerebro, un diseño tan perfecto que cuando lo activas correctamente puede regenerar, restaurar y revolucionar cada aspecto de tu existencia. Permíteme compartir contigo algo que el doctor Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, descubrió después de escanear los cerebros de más de 150 personas en profunda oración, cuando los monjes franciscanos y las monjas carmelitas entraban en estados de comunión profunda con Dios, algo inexplicable sucedía en sus cerebros. El óvulo parietal superior, esa región que define los límites entre tú y el resto del universo, reducía drásticamente su actividad. Pero aquí viene lo asombroso. Al mismo tiempo, el lóbulo frontal, la sede de atención, la voluntad y el propósito se iluminaba con una intensidad nunca antes registrada en ninguna otra actividad humana. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando te conectas genuinamente con lo divino, tu cerebro literalmente se reconfigura, disolviendo las barreras del ego mientras fortalece tu capacidad de enfoque, decisión y transformación. Pero esto es solo el comienzo. El doctor Mario Buregar, neurocientífico de la Universidad de Montreal, fue más allá, estudió a personas que habían tenido experiencias místicas profundas, esos momentos que San Pablo describe como ser arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que encontró desafía todo lo que queríamos saber sobre el cerebro humano. Durante estas experiencias se activan simultáneamente más de 12 regiones cerebrales diferentes, creando una sinfonía neuronal que ninguna droga, ninguna técnica de meditación secular, ninguna terapia psicológica puede reproducir. Es como si Dios hubiera dejado su firma en nuestro diseño neurológico, una capacidad latente de trascendencia que está esperando ser activada. Ahora quiero que entiendas algo fundamental que cambió mi vida y la de miles de personas. Tu cerebro no es una máquina fija, no es un ordenador preprogramado condenado a repetir los mismos patrones. La neuroplasticidad, ese regalo divino que la ciencia apenas está comprendiendo, significa que cada pensamiento, cada oración, cada acto de fe, literalmente recablea tu cerebro. El doctor Jeffrey Schwartz de UCLI lo demostró de manera contundente. Tomó a pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, una condición considerada incurable, y les enseñó a usar lo que él llama atención consciente, basada en valores espirituales. El resultado, el 80% de los pacientes mostraron cambios físicos medibles en sus ganglios basales, la misma región que los medicamentos intentan modificar químicamente, pero sin ningún fármaco, solo con el poder de la mente dirigida por el Espíritu. Déjame contarte algo que probablemente nunca has escuchado. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no estaba hablando solo metafóricamente. El doctor Davidson de la Universidad de Wisconsin estudió el cerebro del monbudista Matías Ricard, pero también estudió a contemplativos cristianos, lo que descubrió revolucionario. Las personas que practican la compasión cristiana, ese amor ágape del que habla San Pablo, muestran un engrosamiento mesurable en la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Estas regiones no solo procesan la empatía,
sino que literalmente te permiten sentir el dolor ajeno como propio y transformarlo en acción sanadora. Es como si el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo estuviera codificado en tu hardware neuronal, esperando ser activado. Si estás encontrando valor en esta información que puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Necesito que más personas descubran estas verdades que la ciencia está confirmando sobre nuestro diseño divino. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Pero aquí viene algo aún más impactante. El doctor Harold Koenig, de la Universidad de Duke, ha compilado más de 300 estudios científicos sobre la relación entre la fe y la salud. Los resultados son tan contundentes que la comunidad médica no puede ignorarlos más. Las personas con una fe activa y profunda tienen un 29% menos probabilidad de desarrollar depresión, un 25% menos riesgo de enfermedades cardíacas, y aquí viene lo extraordinario. Sus telómeros, esos capuchones protectores en tus cromosomas que determinan tu envejecimiento celular, son significativamente más largos. ¿Entiendes lo que esto significa? La fe no es solo un concepto abstracto o un consuelo psicológico. La fe genuina modifica tu biología a nivel molecular. Recuerdo el caso de María, una mujer de 52 años que llegó a mi consulta con fibromialgia, esa enfermedad del dolor crónico que la medicina convencional apenas puede aliviar. María había probado todos los tratamientos posibles durante 8 años, nada funcionaba. Pero María tenía algo especial, una fe inquebrantable, aunque dormida por el sufrimiento. Le propuse algo radical. María, le dije, vamos a despertar el código divino en tu cerebro. Vamos a combinar lo que la neurociencia sabe sobre el dolor con lo que tu fe siempre ha sabido sobre la sanación. Comenzamos con algo simple pero poderoso. La oración contemplativa combinada con respiración diafragmática profunda. ¿Sabes qué sucede en tu cerebro cuando oras mientras controlas tu respiración? Se activa el nervio vago, ese nervio maravilloso que conecta tu cerebro con tu corazón, tus pulmones, tu sistema digestivo. Es el nervio de la paz, el nervio de la sanación. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Cuando combinas la activación del nervio vago con pensamientos de gratitud y conexión divina, produces un cóctel neuroquímico extraordinario. Tu cerebro libera oxitocina, la hormona del amor y la conexión. Libera serotonina, el neurotransmisor de la paz y el bienestar. Libera dopamina, la molécula de la motivación y la recompensa. Y lo más impresionante, libera endorfinas, los analgésicos naturales de tu cuerpo, que son 20 veces más potentes que la morfina. María practicó esto religiosamente, nunca mejor dicho, durante 40 días. Sí, 40 días. El mismo tiempo que Jesús estuvo en el desierto, el mismo tiempo que tardó Dios en transformar la tierra con el diluvio, el mismo tiempo que Moisés estuvo en el monte Sinaí. ¿Coincidencia? La neurociencia dice que no. 40 días es aproximadamente el tiempo que tu cerebro necesita para consolidar nuevas redes neuronales, para que un nuevo patrón se vuelva automático. Al día 41, María entró a mi consulta llorando, pero no de dolor. Doctor, me dijo, no solo ha disminuido mi dolor en un 70%, sino que he encontrado un propósito en mi sufrimiento. Ahora ayudo a otros con fibromialgia a encontrar este camino. Esto me lleva a algo crucial que necesitas entender sobre el sufrimiento y el diseño divino de tu mente. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió algo que ahora la neurociencia confirma. Cuando encuentras significado en tu sufrimiento, tu cerebro activa regiones completamente diferentes a cuando sufres sin propósito. El sufrimiento con significado activa la corteza prefrontal medial, la región de la trascendencia y el propósito. El sufrimiento sin significado activa la amígdala y el sistema límbico primitivo, atrapándote en un ciclo de miedo y desesperación. ¿Recuerdas la historia de Job en la Biblia? Job lo perdió todo. Sus hijos, su riqueza, su salud, sus amigos le dijeron que maldijera a Dios, que se rindiera. Pero Job hizo algo extraordinario que ahora entendemos neurocientíficamente. Job mantuvo lo que los neurocientíficos llaman coherencia narrativa.
A pesar del caos externo, mantuvo una historia interna coherente sobre quién era él y quién era Dios. ¿Sabes qué sucede en tu cerebro cuando mantienes coherencia narrativa en medio del caos? Tu hipocampo, la región de la memoria y el aprendizaje, se fortalece en lugar de atrofiarse. Tu corteza prefrontal mantiene el control sobre tu sistema límbico emocional. Literalmente tu cerebro se vuelve más resiliente a nivel estructural. Ahora, déjame revelarte algo sobre la oración que va a revolucionar tu práctica espiritual. El doctor Andrew Newberg descubrió que hay diferentes tipos de oración y cada una afecta a tu cerebro de manera distinta. La oración de petición, cuando pides algo a Dios, activa las regiones del cerebro asociadas con la búsqueda de recompensa. Está bien, pero no es la más poderosa. La oración de gratitud activa el hipotálamo regulando tus hormonas y tu sistema inmune mejor, pero aún no es la más transformadora. La oración contemplativa, ese estado de comunión silenciosa con Dios que los místicos cristianos han practicado durante siglos, esa es la que produce los cambios más profundos y duraderos en tu cerebro. Santa Teresa de Ávila lo describió perfectamente en El Castillo Interior. Habló de 7 moradas del alma, 7 niveles de profundidad en la conexión con Dios. Lo fascinante es que los neurocientíficos han identificado 7 redes neuronales principales que se activan progresivamente en la meditación profunda. ¿Coincidencia? No lo creo. Es como si los místicos cristianos hubieran mapeado el cerebro siglos antes de que existiera la tecnología para hacerlo. Permíteme compartir contigo el caso de Carlos, un ejecutivo de alto nivel que vino a verme al borde del burnout. Carlos trabajaba 80 horas a la semana, tomaba ansiolíticos para dormir y estimulantes para despertar. Su matrimonio estaba al borde del colapso y había perdido completamente el sentido de su vida. Doctor, me dijo, soy cristiano de nacimiento, pero hace años que no piso una iglesia. Creo que Dios me ha abandonado. Le respondí algo que lo sacudió. Carlos, Dios no te ha abandonado. Has abandonado el diseño divino de tu cerebro. Estás viviendo en contra de tu neuroquímica sagrada. Le expliqué a Carlos algo fundamental. Tu cerebro fue diseñado para operar en ciclos, no en modo constante de alerta. El Génesis no dice casualmente que Dios descansó el séptimo día. El sábado no es solo un mandamiento religioso, es una necesidad neurobiológica. Cuando no descansas, cuando no tienes momentos de desconexión sagrada, tu cortisol, la hormona del estrés, se mantiene crónicamente elevada. Esto literalmente mata neuronas en tu hipocampo, deteriora tu memoria, nubla tu juicio y te desconecta de tu propósito espiritual. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que necesitas reconectar con el diseño divino de tu mente, escribe amén en los comentarios. Quiero saber cuántos están listos para esta transformación y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque cada semana comparto revelaciones que pueden cambiar el curso de tu vida. Carlos comenzó algo simple pero revolucionario. Instituyó un sábado neurológico. Cada domingo apagaba completamente todos sus dispositivos desde el amanecer hasta el atardecer. Pero no era solo desconexión digital. Durante esas horas practicaba lo que llamo la Trinidad Neurológica Sagrada: movimiento consciente, caminatas en la naturaleza mientras meditaba en los salmos, conexión humana profunda, tiempo de calidad con su familia sin distracciones y contemplación divina, una hora de oración contemplativa. ¿Qué sucedió en solo 8 semanas? Los análisis de Carlos mostraron una reducción del 40% en sus niveles de cortisol. Su presión arterial, que había estado peligrosamente alta, se normalizó. Pero lo más impresionante fue lo que me dijo su esposa. Doctor, tengo a mi esposo de vuelta. No solo está menos estresado, es como si hubiera recuperado su alma. Esto me lleva a algo que necesitas entender urgentemente sobre el perdón. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús respondió, no 7, sino 70 veces 7 durante siglos. Interpretamos esto como una hipérbole sobre el perdón infinito, pero la neurociencia ha descubierto algo asombroso. El proceso neurológico completo del perdón genuino involucra aproximadamente 490 microdecisiones neuronales, 70 veces 7. Jesús estaba describiendo hace 2000 años el proceso neurobiológico exacto del perdón transformador.
Cuando no perdonas, cuando mantienes resentimiento, tu cerebro queda atrapado en lo que llamamos el circuito de la amargura. La amígdala se mantiene hiperactiva constantemente reviviendo la herida. El hipocampo distorsiona la memoria amplificando el dolor con cada recuerdo. La corteza prefrontal pierde control dejándote a merced de tus emociones primitivas. Pero cuando perdonas, cuando genuinamente sueltas el resentimiento, sucede un milagro neurológico. Se activa la corteza cingulada anterior, la región de la compasión y la regulación emocional. El sistema de neuronas espejo se recalibra, permitiéndote ver al otro como humano nuevamente. La corteza prefrontal retoma el control, devolviéndote tu poder de decisión y tu paz mental. Recuerdo una mujer cuyo padre había abusado de ella en la infancia. Durante 30 años cargó ese trauma como una sentencia de por vida. Los terapeutas le habían dicho que nunca se recuperaría completamente, que tendría que aprender a vivir con las cicatrices. Pero Ana tenía una fe profunda, aunque enterrada bajo capas de dolor. Le propuse algo radical. Ana, vamos a usar el poder del perdón no como un acto de debilidad, sino como el acto más poderoso de neuroplasticidad que existe. Comenzamos con algo que llamo el protocolo de José. ¿Recuerdas a José en el Génesis? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo dieron por muerto, destruyeron su juventud. Pero años después, cuando tuvo el poder de vengarse, José dijo algo extraordinario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. José no negó el daño, no minimizó el dolor, pero reescribió la narrativa neurológica del trauma. Ana comenzó a practicar esto. Cada día durante 15 minutos entraba en oración contemplativa y visualizaba a su padre no como el monstruo de sus pesadillas, sino como un ser humano roto que probablemente había sido roto por otros. No justificaba sus actos, pero comenzaba a entender la cadena de dolor. Al mismo tiempo, activaba conscientemente memorias de resiliencia, momentos donde había superado obstáculos, donde había mostrado fortaleza. Estaba literalmente recableando las redes neuronales del trauma. A las 12 semanas, Ana me mostró los resultados de su último escaneo cerebral. Su amígdala, que había estado hiperactiva durante décadas, mostraba actividad normal. Su hipocampo había aumentado de volumen en un 3%, algo que los médicos consideraban imposible en un adulto con trauma infantil. Pero lo más hermoso fue lo que me dijo: doctor, no solo he perdonado a mi padre, me he liberado a mí misma y ahora ayudo a otras víctimas de abuso a encontrar este camino de sanación neurológica y espiritual. Ahora necesito hablarte sobre algo que va a cambiar completamente tu comprensión del ayuno bíblico. Cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto, cuando Daniel ayunó 21 días, cuando Esther llamó un ayuno de 3 días, no estaban simplemente practicando disciplina espiritual, estaban activando lo que la neurociencia la llama autofagia neuronal y cetosis cerebral. Déjame explicártelo de manera simple pero profunda. Cuando ayunas, especialmente cuando combinas el ayuno con oración y meditación, tu cerebro entra en un estado metabólico único. Después de aproximadamente un 6 horas sin alimento, tu cerebro comienza a usar cetonas en lugar de glucosa como combustible. Las cetonas no son solo combustible, son moléculas de señalización que activan genes de longevidad y reparación neuronal. Tu cerebro literalmente comienza a limpiarse a sí mismo, eliminando proteínas dañadas, regenerando sinapsis, creando nuevas neuronas. El doctor Markson, del Instituto Nacional del Envejecimiento, ha demostrado que el ayuno intermitente, combinado con práctica espiritual, produce BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, lo que él llama Miracle Grow para el cerebro. Esta proteína hace crecer nuevas neuronas, fortalece las conexiones existentes y protege tu cerebro contra el deterioro cognitivo. Los monjes cristianos que practican ayuno regular muestran cerebros 105 años más jóvenes que su edad cronológica. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. El ayuno sin propósito espiritual produce estrés. El ayuno con intención divina produce transformación. Cuando ayunas, mientras oras, mientras meditas en las Escrituras, mientras buscas la presencia de Dios, tu cerebro interpreta la privación no como castigo, sino como purificación. Se activan las mismas regiones cerebrales que se activan en las experiencias místicas más profundas. Déjame contarte sobre Miguel.
un adicto en recuperación que había intentado todos los programas de rehabilitación sin éxito. Miguel había tocado fondo, había perdido su trabajo, su familia, su dignidad, pero Miguel tenía algo que muchos adictos no tienen: una abuela que oraba por él cada día. Cuando Miguel llegó a mí, le propuse algo poco convencional. Miguel, vamos a tratar tu adicción no solo como un problema neuroquímico, sino como una crisis espiritual que requiere una solución neurológica y divina. Le expliqué a Miguel algo fundamental sobre la adicción desde una perspectiva de neurociencia espiritual. La adicción secuestra los mismos circuitos cerebrales diseñados para la conexión con Dios. El circuito de recompensa que se activa con las drogas es el mismo que se activa en la experiencia espiritual profunda. La diferencia es que las drogas lo sobreestimulan y lo destruyen, mientras que la conexión espiritual lo restaura y lo fortalece. Si estás luchando con alguna adicción o conoces a alguien que lo está, comparte este vídeo ahora mismo. La información que viene a continuación puede ser la clave para la liberación. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque necesitamos crear una comunidad de sanación y transformación. Comenzamos con Miguel, lo que llamo el protocolo de Pablo. Recuerda que Pablo tuvo su encuentro transformador en el camino a Damasco. Quedó ciego por 3 días sin comer ni beber en completa oscuridad sensorial. La neurociencia ahora entiende que la privación sensorial combinada con ayuno produce un reseteo masivo de los circuitos cerebrales. Los receptores de dopamina se resensibilizan, los circuitos de recompensa se recalibran, la corteza prefrontal recupera el control sobre el sistema límbico. Miguel se comprometió a 40 días de transformación neurológica y espiritual. Cada mañana se levantaba a las 5 para 1 hora de oración contemplativa. Practicaba ayuno intermitente comiendo solo entre mediodía y 6 p.m. Durante sus ventanas de ayuno meditaba en las promesas de restauración de las Escrituras. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se convirtió en su mantra neurológico. Pero aquí viene lo extraordinario. Le enseñé a Miguel sobre los neurotransmisores del espíritu. ¿Sabías que cuando experimentas genuina gratitud, tu cerebro produce los mismos neurotransmisores que buscan los adictos a la cocaína, pero de manera sostenible y saludable? ¿Sabías que cuando practicas compasión activa ayudando a otros, tu cerebro libera más endorfinas que una dosis de heroína, pero sin los efectos destructivos? Miguel comenzó a servir en un comedor comunitario cada día durante su proceso de recuperación. No era solo servicio, era neuroterapia divina. Cada acto de servicio, cada momento de conexión humana genuina, reconstruía los circuitos que la adicción había destruido. A los 40 días, Miguel no solo estaba sobrio, estaba transformado. Me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, no solo dejé las drogas, encontré la droga divina, el propósito, el servicio, la conexión con Dios y con otros. Y esta sí es una adicción que vale la pena tener. Ahora necesito hablarte sobre algo revolucionario que los neurocientíficos están descubriendo sobre la música y la adoración. El doctor Daniel Levitin de McGill University ha demostrado que cuando cantas himnos o alabanzas, tu cerebro hace algo extraordinario. Se sincronizan múltiples redes neuronales que normalmente operan independientemente la red de modo predeterminado, tu diálogo interno, la red de atención ejecutiva, tu enfoque consciente y la red de saliencia, tu sistema de valoración se alinean en perfecta armonía. Pero, ¿sabes qué? Es aún más impresionante cuando cantas en comunidad, cuando adoras con otros creyentes, tus ondas cerebrales literalmente se sincronizan con las de ellos. Es un fenómeno llamado entramen neuronal. Tus cerebros comienzan a latir al mismo ritmo, creando lo que los científicos llaman un supercerebro colectivo. Esto explica por qué los primeros cristianos bajo persecución romana cantaban en las catacumbas. No era solo consuelo emocional, era supervivencia neurológica. El canto comunitario fortalecía sus cerebros contra el trauma, creaba resiliencia colectiva, mantenía la esperanza viva a nivel neurobiológico. Recuerdo a Patricia, una profesora de secundaria, que había perdido la voz, literalmente no por problemas físicos en sus cuerdas vocales. Los médicos no encontraban nada malo. Era una mudez psicosomática causada por años de gritar sin ser escuchada, años de intentar educar en un sistema roto, años de tragar su frustración. Patricia era creyente, pero había dejado de cantar en la iglesia hacía años. ¿Para qué cantar si Dios no escucha?, me dijo escribiendo en un papel. Le propuse algo que la sorprendió. Patricia,
Tu voz no está perdida. Está enterrada bajo capas de dolor neurológico. Vamos a usar la neurociencia de la alabanza para recuperarla. Comenzamos con humming, solo tararear melodías sagradas. El humming produce vibraciones que estimulan el nervio vago, calmando el sistema nervioso. Luego progresamos a susurros de gratitud, apenas audibles, activando suavemente las cuerdas vocales mientras recalibrábamos los circuitos del habla. Pero el verdadero avance vino cuando Patricia entendió algo profundo. En el Evangelio de Lucas, cuando María visita a Isabel, el bebé Juan el Bautista salta en el vientre al escuchar la voz de María. La voz que porta lo divino tiene poder para despertar lo que está dormido. Patricia comenzó a entender que su voz no era solo para comunicar información, era un instrumento divino para despertar propósito en otros. Gradualmente Patricia comenzó a cantar de nuevo, primero sola en su cuarto, luego en pequeños grupos de oración, finalmente en la congregación completa. Pero aquí está el milagro. No solo recuperó su voz física, recuperó su voz profesional, su voz emocional, su voz espiritual. Regresó al aula no como la misma profesora frustrada, sino como una educadora transformada que entendía que cada palabra podía ser una semilla de transformación neurológica en sus estudiantes. Ahora déjame revelarte algo sobre el poder de las palabras que va a cambiar la forma en que hablas para siempre. El doctor Masaru Emoto demostró algo con el agua que tiene implicaciones profundas para tu cerebro. Cuando exponía agua a palabras de amor, gratitud y bendición, los cristales de agua formaban patrones hermosos y simétricos. Cuando la exponía a palabras de odio, crítica y maldición, los cristales se volvían caóticos y deformes. ¿Y sabes qué? Tu cerebro es 75% agua. Cada palabra que pronuncias, cada palabra que piensas, está literalmente reformando la estructura molecular del agua en tu cerebro. Pero va más allá. El doctor Andrew Newberg descubrió que las palabras positivas, especialmente palabras con contenido espiritual como paz, amor, gracia, perdón, activan el lóbulo frontal y promueven la producción de dopamina. Las palabras negativas activan la amígdala y producen cortisol. En otras palabras, tu vocabulario determina tu neuroquímica. Cuando la Biblia dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua, no es metáfora, es neurociencia pura. Esto me recuerda a Santiago, un empresario cuyo negocio estaba al borde de la quiebra. Santiago era conocido por su lengua afilada, su crítica constante, su pesimismo crónico. Es realismo, me decía. No voy a mentirme a mí mismo. Le respondí, Santiago, no te estoy pidiendo que mientas. Te estoy pidiendo que entiendas que tus palabras están programando tu cerebro para el fracaso. Le enseña a Santiago sobre la profecía autocumplida neurológica. Cuando constantemente verbalizas fracaso, tu cerebro activa lo que llamamos sesgo de confirmación neurológico. Tu sistema reticular activador, ese filtro maestro, en tu tronco cerebral comienza a buscar y amplificar evidencia que confirme tus palabras negativas. Literalmente dejas de ver oportunidades, soluciones, posibilidades, porque tu cerebro las filtra como irrelevantes. Santiago comenzó lo que llamo el ayuno verbal de Daniel. Durante 21 días se comprometió a no pronunciar ninguna palabra de crítica, queja o negatividad. Pero no era solo supresión, era sustitución. Por cada impulso de crítica pronunciaba una bendición. Por cada queja expresaba gratitud. Por cada predicción negativa declaraba una promesa bíblica. Escribe transformación en los comentarios si estás listo para cambiar tu vocabulario y reprogramar tu cerebro. Y si este mensaje te está impactando, dale like ahora mismo para que YouTube muestre este vídeo a más personas que necesitan escucharlo. Los resultados fueron extraordinarios. A los 21 días, Santiago no solo había cambiado su forma de hablar, había cambiado su forma de ver. Comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado ahí. Empleados que antes parecían problemáticos, ahora mostraban potencial. Clientes difíciles se volvieron desafíos interesantes. Su creatividad para resolver problemas se disparó. A los 6 meses no solo había salvado su empresa, la había llevado a su mejor año en una década. Pero aquí viene algo más profundo sobre el diseño divino de tu cerebro.
¿Sabías que tu cerebro tiene una red neuronal específica para lo sagrado? El doctor Patrick McNamara la llama la red de significado último. Esta red integra información de múltiples fuentes, memoria, emoción, intuición lógica para crear lo que experimentamos como sentido de propósito divino. Cuando esta red está activa y saludable, experimentas lo que los psicólogos llaman coherencia existencial, una sensación profunda de que tu vida tiene significado, dirección y propósito trascendente. Pero cuando esta red está dormida o dañada, experimentas el vacío existencial que tanto atormentaba a personas como el rey Salomón cuando escribió Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón tenía todo, riqueza, poder, sabiduría, placer, pero había desconectado su red de significado último de su fuente divina. El resultado fue depresión existencial a pesar del éxito material. Esto es exactamente lo que le pasó a Laura, una cirujana brillante en la cima de su carrera. Laura salvaba vidas cada día, pero sentía que la suya no tenía sentido. Doctor, me confesó, tengo todo lo que se supone que debe hacerme feliz. Éxito profesional, reconocimiento, dinero, pero me siento vacía. Es como si operara en automático como un robot muy eficiente, pero sin alma. Laura había caído en lo que llamo la trampa de la competencia neurológica. Era tan buena en lo que hacía que su cerebro había automatizado completamente sus habilidades quirúrgicas. Operaba desde los ganglios basales, esas estructuras subcorticales que manejan los hábitos automáticos. Su corteza prefrontal, su red de significado último, estaban completamente desconectadas del proceso. Salvaba vidas mecánicamente sin experimentar el milagro sagrado de lo que hacía. Le propuse a Laura algo radical. Necesitas reconectar tu trabajo con lo sagrado. Necesitas ver cada cirugía no como un procedimiento técnico, sino como una participación en la obra sanadora de Dios. Laura era escéptica, pero desesperada. Comenzamos con algo simple. Antes de cada cirugía, Laura dedicaba 5 minutos a lo que llamamos preparación neurolitúrgica. En esos 5 minutos, Laura hacía 3 cosas. Primero, respiraba profundamente mientras visualizaba al paciente no como un caso médico, sino como una imagen de Dios necesitando restauración. Segundo, pronunciaba una oración silenciosa, no pidiendo éxito, sino ofreciendo sus manos como instrumentos de sanación divina. Tercero, activaba conscientemente su gratitud por el privilegio sagrado de tocar y sanar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo humano. ¿Sabes qué pasó? Las cirugías de Laura, que ya eran técnicamente perfectas, alcanzaron un nivel de excelencia que sus colegas no podían explicar. Sus pacientes sanaban más rápido, con menos complicaciones, con mejor pronóstico, pero lo más impresionante fue lo que le pasó a Laura. Doctor, me dijo llorando después de 3 meses, no solo recuperé el sentido de mi trabajo, cada cirugía ahora es un acto de adoración. Veo el rostro de Cristo en cada paciente. Mis manos ya no son mías. Son instrumentos de gracia divina. Esto me lleva a algo fundamental sobre el sueño y los sueños desde una perspectiva de neurociencia bíblica. Cuando Dios le habló a Jacob en sueños, cuando le dio visiones a Daniel, cuando un ángel se apareció a José en sueños, no era solo simbolismo antiguo. Durante el sueño REM, tu corteza prefrontal dorsolateral, esa parte de tu cerebro que mantiene el escepticismo y el control racional, se desactiva. Al mismo tiempo, tu corteza prefrontal medial y tu unión temporoparietal, las regiones asociadas con la experiencia espiritual y la percepción expandida se vuelven hiperactivas. En otras palabras, Dios diseñó tu cerebro para ser más receptivo a lo divino durante el sueño. Pero aquí está el problema. La vida moderna ha destruido nuestro sueño sagrado. Las pantallas antes de dormir, el estrés crónico, la falta de rituales nocturnos han convertido nuestro sueño en un colapso nervioso en lugar de una comunión divina. El doctor Ruin Naiman ha estudiado lo que él llama sueño espiritual versus sueño secular. El sueño espiritual, precedido por oración, gratitud y entrega consciente a Dios, produce patrones de ondas cerebrales únicos. Hay más sueño de ondas lentas profundas,
donde ocurre la limpieza cerebral y la consolidación de memoria, hay más coherencia en las ondas gamma durante el REM asociadas con insights y revelaciones, hay mayor producción de metendógeno, esa molécula que algunos llaman la molécula de Dios porque está asociada con experiencias místicas. Te voy a contar sobre Fernando, un pastor que había perdido la capacidad de soñar. Literalmente no recordaba ningún sueño desde hacía 5 años. Esto lo atormentaba porque sentía que había perdido un canal de comunicación con Dios. Los profetas soñaban, me decía, ¿por qué yo no puedo? Analizamos el sueño de Fernando y descubrimos el problema. Se dormía viendo noticias, se despertaba con alarmas estridentes y su último pensamiento antes de dormir era la lista de problemas del día siguiente. Su cerebro interpretaba el sueño como una pausa forzada en la batalla, no como un santuario sagrado. Implementamos lo que llamo el protocolo de Jacob. Recuerda que Jacob usó una piedra como almohada cuando tuvo su visión de la escalera al cielo. No era comodidad lo que buscaba, era consciencia sagrada. Fernando comenzó a preparar su sueño como un acto litúrgico. 1 hora antes de dormir apagaba todas las pantallas, encendía velas, creando lo que la neurociencia llama señales circadianas sagradas. Leía salmos, específicamente los salmos nocturnos como el 4, el 91 y el 134. Escribía 3 gratitudes del día en un diario y, lo más importante, le pedía específicamente a Dios que le hablara en sueños, creando lo que llamamos intención onírica sagrada. A la 3.ª noche, Fernando tuvo su primer sueño recordado en años. No era una visión profética dramática, era simple pero profundo. Soñó que estaba plantando semillas en un jardín que no podía ver el final. Al despertar entendió inmediatamente el mensaje. Su ministerio era sembrar, no cosechar. La ansiedad por los resultados había bloqueado su canal onírico con Dios. Si quieres aprender más sobre cómo activar tus sueños sagrados y reconectar con este canal divino de revelación, suscríbete y activa la campanita. En próximos vídeos profundizaré en protocolos específicos que están transformando vidas. Ahora déjame hablarte sobre algo que va a revolucionar tu comprensión del ayuno de dopamina desde una perspectiva cristiana. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, la búsqueda, la anticipación. Dios la diseñó para impulsarnos hacia Él, hacia nuestro propósito, hacia el crecimiento. Pero la sociedad moderna ha secuestrado nuestros circuitos de dopamina con estímulos artificiales constantes, redes sociales, pornografía, compras compulsivas, entretenimiento infinito. ¿Sabes qué pasa cuando tu dopamina está constantemente sobreestimulada? Desarrollas lo que los neurocientíficos llaman anhedonía, la incapacidad de sentir placer en las cosas simples y sagradas. La oración se vuelve aburrida, la naturaleza pierde su asombro, las relaciones humanas parecen insuficientes, necesitas cada vez más estimulación para sentir algo. Es la maldición de nuestra era. Hoy tenemos más cosas que nunca, pero paradójicamente disfrutamos menos. Jesús comprendía esta tensión a la perfección. Por eso buscaba con frecuencia el desierto, la montaña y los espacios solitarios. No era únicamente un tiempo de oración, sino una manera de reiniciar sus sistemas internos, preservar la sensibilidad a lo sutil, a lo sagrado, a esa voz suave que Elías percibió en la cueva. Déjame hablarte de Mónica, una creadora cristiana con cientos de miles de seguidores. Compartía mensajes motivadores, pero por dentro estaba exhausta. Doctor, me dijo, paso más de 10 horas diarias en redes, inspiro a muchos, pero yo no logro sentir a Dios. Es como si hubiera un cristal separándonos. Lo que padecía era lo que llamo una saturación dopaminérgica disfrazada de espiritualidad. Servía en lo digital, pero estaba desenchufada de lo divino. Así que le propuse un desierto digital de 40 días, no eliminar por completo las redes, algo inviable profesionalmente, sino